Clarito, Coscu, ¿no? Sí. Ahí lo escuchamos. Está movido el chat, me decías, ¿no? Sí, tenemos mucha gente. Empiezo a repasar para ponernos al día. Camilo te manda saludos el Santi Nicolau. ¿Quién dice eso? Acá. Dice CH Morencio. Bueno, la próxima vez que te metas en mis cosas, nos juntamos y lo hablamos, ¿está? Opa, listo. Se picó, mirá, interesante. ¿Qué más dice la gente? Mariana García nos dice: el consumo de adolescentes en apuestas está heavy. Sí. Que la regulación se complica. Después Kai habla del tema de los peluches. Mirá, Juli, tenés ahí otra persona que anda a esa. No hablemos de los peluches. Sofía y también Dayana en el chat, cuando preguntamos experiencia en los casinos, nos hablan de una experiencia que en esta sí yo tengo un poco más, que es usar el baño de los casinos. Bueno, sí. Y el agua. Y tomar mucha agua, dicen acá exactamente. Exacto. Sí. Y después decía también Dayana la negra. Sí, que no está hoy con nosotros, le mandamos un abrazo y un saludo. La queremos mucho. Bueno, que cuando entras al casino ves que la persona más joven tiene 104 años. Bueno, vamos a ver eso. Sí. Y bueno, ahí nos pusimos un poco al día. También Bruno Yelsa, que nos sigue dando explicaciones técnicas por acá de algo que yo no podría leer, que se llama Lotbox, algo así. Sí, no eso es sé. lo que sucede en los videojuegos. Ahí va. Bien, nos metemos con la entrevista de hoy. Estamos con Gracie Gómez, ella es licenciada en Psicología, profesora de la Facultad de Medicina y coordinadora del programa de prevención y tratamiento del juego patológico que funciona en el Hospital de Clínicas. Gracie, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, por favor, un gusto. Bien, primero, como para arrancar, ¿cuál es el estado de situación de Uruguay, ¿no? Hoy hablábamos, decía Mati, no hay datos oficiales, pero se estima un piso de 30.000 personas con problemas de adicción al juego y que incluso puede llegar a 100.000, o sea, al menos un 1% de la población. Sí, o sea, ese dato de 30 a 35.000 es de un estudio de radar que se hizo en el año 2018. Claro, ya tiene unos años. O sea, ya tiene un tiempo considerable. Y aparte ¿no? estos años con el tema online que hablábamos, claro, cada año es exponencial el crecimiento. Exacto, por lo cual no queramos saber en este momento cuál puede ser el número. Por el otro lado, no sé si ustedes están al tanto que está el proyecto de regulación de los juegos de apuestas o juegos de azar. Sí, porque en realidad no hay regulación. O sea, del virtual no, claro, de todo lo que es online. No, y de los otros tampoco, justamente. Hay un proyecto de ley que fue ingresado en noviembre del 23, ¿sí? En el cual lo que se busca es regular los juegos de apuestas. Pero hoy en día no están regulados en Uruguay. No, la ley justamente, que es la que está en debate, sí, sabíamos que durante el 24 no se iba a mover por el tema que era año electoral. Bueno, la ley plantea, primero que nada, una campaña de concientización y sensibilización al estilo de lo que fue tabaco, ¿sí? Se plantea una semana que se dedique a difundir el tema y qué sé yo. Y por el otro lado, se plantean una serie de medidas, porque podemos decir que si bien la industria del juego no provoca la ludopatía, ¿no?, la adicción a los juegos de apuestas, de alguna manera sí lo elicita, o sea, aumenta la probabilidad. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la oferta y en las variedades de juego. Entonces, la ley propone una serie de medidas, ¿sí? Por ejemplo, que no haya cajeros adentro de los casinos, que que no estén cerca los casinos o la sala de juego de centros educativos, ¿sí? Que no se pueda pagar con medios electrónicos, por ejemplo, ¿no? Que funcione adecuadamente la autoexclusión. Por ejemplo. Medidas de desincentivar algunas cuestiones que atan el juego con lo económico de alguna manera. ¿Eso está probado que que es efectivo? ¿Este tipo de medidas? Sí. Y bueno, pero por lo menos, o sea, digamos, son lo que nosotros llamamos factores de control externo, ¿sí? Evidentemente que una persona, para poder controlar la ludopatía, tiene que tener el desarrollo de factores de control interno. Claro. O sea, que tiene que decidir que no va a jugar más, ¿sí? Pero bueno, eso es un proceso complejo. No es tan fácil de cambiar el comportamiento humano, ¿sí? Y además,
digamos, como toda adicción, ¿sí? Si bien la adicción puede tener factores negativos, cumple una función en la vida del sujeto. Ustedes hablaban en los jóvenes del tema del ocio, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el tema es que de repente se convierte en una adicción, porque bueno, empiezan a jugar y entonces eso los entretiene, eso genera dopamina, pero también genera adrenalina, porque hay todo un tema de riesgo, ¿tá? Y después, como cualquier adicción, vos vas a querer consumir más. O sea, tiene síndrome de tolerancia. Ahí va, esas son las dos características. ¿Por qué el juego es una adicción? Porque cumple con esas características, no igual que una droga, que el alcohol. Exactamente igual. Está comprobado, además ya se hizo la investigación, acá en ningún comité de ética te lo iba a probar, pero en Estados Unidos se hizo, y lo que provoca en el cuerpo ver los 3 en línea, que implica que vos ganaste el pozo, provoca casi lo mismo que consumir cocaína. Uh-huh. Eso es una investigación que fue hecha en Estados Unidos. Ahí está. ¿No? Por ejemplo. Entonces, para que ustedes vean, o sea, la ludopatía es difícil de entender y esto es un aspecto de lo que es incluso a nivel familiar. A la familia le cuesta mucho entender, claro, ¿no? Sobre todo, bueno, con los jóvenes capaz que está más vinculado que son jóvenes, pero ustedes imagínense con las personas grandes, ¿sí? Es muy difícil de repente para ellos entender. ¿Por qué? Vos entendés una adicción a sustancias, porque de alguna manera decís, bueno, lo que le pasa a la persona tiene que ver con tal sustancia. Pero ¿y en el juego? Claro, ¿cuál es como claro, lo material que uno pone? La sustancia claro, es el juego. Claro. Uh-huh. Vos no necesitas ponerte nada dentro del cuerpo para que el cuerpo se modifique por impacto de la afuera. Claro. No estamos tan separados. Y tampoco ¿Es cierto? deja como ciertos síntomas, porque pienso, una persona alcohólica, la familia, por ejemplo, puede ver determinadas cuestiones. Bueno, viene con el alcohol, toma alcohol. En el caso del juego es mucho más silencioso difícil y solitario, ¿no? Y por otra parte también, piensen que en términos generales, estoy hablando más de los jugadores tradicionales, ¿sí? No tanto de los jóvenes, ¿sí? En general son personas de muy buen nivel intelectual. Claro. Y que además siempre están tratando de encontrar la forma de que no se enteren de lo que pasa. La familia en general se entera cuando está quebrada. Y es cierto que existe como una conducta de adicción independientemente de qué sea lo que se es adicto, o una, por ejemplo, esto decíamos, ¿no? Por ocio. Sí. Dos niños más o menos, 2 adolescentes más o menos de las mismas características. Por ocio empiezan a jugar. Hay uno que tenga como una predisposición a desarrollar adicción por algunas características que haga que ese nivel de exposición lo vuelva adicto y el otro no. O sea, hay una... Porque hay como una frase, un dicho, no sé si solo yo pero es como, el adicto es adicto, no importa a qué. Hoy puede ser adicto a esto, mañana a otra cosa, pero es como una conducta adictiva hacia las cosas. ¿Eso es así? Yo ¿Sucede creo que también la con el base juego? de las adicciones es igual en todo. No importa si es café, Coca-Cola, sustancias ilegales. O sea, el contenido de la adicción, digo, pensarlo en contenido... no es para mí muy científico. Para mí la base de la adicción es toda la misma. El tema que las adicciones, muchas veces, como les digo, cumplen una función en el sujeto. Como decías, manejar el ocio, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que se hablan de los jóvenes y que hace unos meses hay una organización española que 2x3 invita a conferencias, a charlas, y el título era Los jóvenes queriéndose jubilar antes de empezar a trabajar. Yo creo que eso define muy bien lo que es el problema hoy en día del juego en los jóvenes. Y los tiempos modernos, como del todo, no ya, sino o sea, antes todavía. Antes decían, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Ahora dicen, yo sé lo que quiero y lo quiero ya. Y lo quiero ya. Quiero que llegue lo antes posible. Y es lo que venden las redes, además. Uh-huh. Claro. Que vos tenés que tener éxito. Porque que tenés que tener plata. Eso también. O sea, la adicción cumple una función. De repente tiene que ver con que ese chico
y tiene muy baja autoestima y lo que está buscando es hacer dinero para de esa forma poder sentir que no, que tiene éxito. Claro. ¿No? El componente en el juego, el componente económico es fundamental, o sea, quitando el componente económico, se cae la ludopatía. ¿A qué le llamas componente económico? Que lo que la esté gente en apueste juego, por plata, eso. claro, que quiero lo decir. que esté en juego a ver, sea entendamos, el dinero. Claro, pero eso es lo primero, entendámonos. Si no estuviera el dinero de por medio, la gente no empezaría a jugar. Pero después eso se transforma en otra cosa, como te digo. Si deja de tener un objetivo en sí mismo, el jugador no juega para ganar, juega No, porque lo necesita. Porque además, cuando una persona tiene una ludopatía, que podríamos decir que es un nombre genérico, no es un nombre científico ludopatía en realidad, ¿no? No es lo que aparece en el DSM-4 de psiquiatría que dice juegos de apuestas, Claro. ¿sí? O juegos de azar. Pero es un nombre genérico con el que lo manejamos, ¿sí? Cuando una persona tiene una ludopatía, bueno, es porque no va a ganar. Él va a jugar. Entonces, va a ganar y va a seguir jugando hasta que pierda. Va a volver a buscar dinero para seguir jugando. Va a ganar y... O Pues sea, lo que busca gana y no es- se retira, ¿no? Lo que, No. No, y es lo que lo- hablamos de la perdón, tolerancia. sí. Es como. Exacto. Asócienlo a cualquier otro tipo de adicción. Vas aumentando. Una cosa es una dosis, después necesitas más, claro. Lo que busca es que en otras jugar. drogas se habla es como el subidón, digamos, o el cenit del placer o de la adrenalina o de lo que sea. Es eso, es jugar. Y de jugar que te puede ayudar. Pero después cuando se va, Ah, bueno. Ahí sí. Necesita volver. necesita volver como todos los adictos. Pero también hay una depresión, hay un valle ahí. Bueno, que es- claro, ahí tenés que ver, porque también una depresión podría llevar a jugar y a su vez También, el jugar claro. genera que es primero, ¿no? Sí. Es muy complejo este tema. Y el, Yo lo- el endeudamiento asociado a bueno, eso también, que el es muy común en los endeudamiento, jugadores. imagínense, ¿sí? Hace unos meses salió una entrevista de un chico en Argentina que debía 16 años, $200.000. He usado la tarjeta de los padres. Porque ese es el otro tema. Claro. El problema que tenemos con el juego online, Ujú. que se arman los usuarios, ¿sí? Con documentación falsa. Y ahí entra otra cosa, una cosa, Sí. Gracie, ¿no? Por estas características mismas del juego online y en un mundo en el que todos tenemos celulares, computadoras, acceso a internet, ¿no? ¿Es más difícil identificar a un jugador compulsivo que antes? Y lo que pasa que yo creo que el gran problema es que hay mucho desconocimiento del tema. Como ustedes dicen, ¿no? El consumidor, primero el consumidor de sustancia tiene un tope. Sí. La Digo, propia, no la porque propia te morís salud. físico, claro, claro, Sí, claro. la propia Directamente. biología en realidad. En el juego, ¿ustedes entienden Es- que no hay? Claro. Que yo me puedo jugar 500 pesos y puedo llegarme a jugar 7 millones de dólares. Claro. Podés sacar un Sí, préstamo para y podés jugar. jugar y- 24 horas al día constantemente, claro. Y después, como les digo, en un principio sí puede ser por el dinero, pero después se empieza a usar para otra cosa. Los jóvenes, bueno, con este afán que es propio además de los adolescentes, de tener ese pensamiento como fantasioso, ¿no? De que voy a convertirme en esto o en aquello, ¿sí? Ujú. Curiosamente, que creo que es propio de la edad, curiosamente, a nivel de las neurociencias, lo que se dicen es que los jugadores tienen como una especie también de pensamiento como adolescente, en el sentido que tienen un pensamiento como muy mágico. Se levantan y está lloviendo, es que Es voy hoy, a... claro. hay sol, también. ¿Me Eso se explico? ve igual más allá de los adolescentes. Ahora vamos con alguna pregunta que te hacen en el chat, Sí. pero más allá de los adolescentes se ve en los jugadores en general. Eso También es- hay pensamiento mágico en personas adultas, mayores. Es lo que te Son digo. Y jugadores. otra de las cosas que dicen las neurociencias, porque hay que entender que los jugadores no juegan porque quieren, como que el adicto Claro. no es adicto porque quiere, Ujú. ¿sí? No, claro. Porque el comportamiento, justamente la característica de una adicción, que es que el comportamiento no es libre. Ujú. Bueno, y la idea de ir a jugar y de tener libre albedrío de ir al casino a jugar o de ir a apostar o de ir a, Tenés el libre albedrío de ir al casino a jugar. claro, es una ilusión que hay un Es libre una albedrío de ilusión, eso. ya te digo, porque uno quiere ganar dinero para sentirse que es mejor que otros, ¿no? O va a jugar porque es la forma,
en que tengo un dolor crónico y mientras estoy parado delante de la máquina no lo siento. Pero al mismo tiempo, a lo que iba con esto del libre albedrío, es que tenemos más clara la idea de que alguien que es adicto a la cocaína o es adicto o a cualquier otro tipo de sustancia no tiene libre albedrío y que está enganchado a una sustancia. Y era lo que decías, ¿no? Acá en el juego la sustancia es el juego Puede mismo. no identificar la sustancia quien no sepa lo que es la ludopatía. Claro. Pero si tú, después de escuchar a los jugadores, ¿no? Te vas a dar cuenta que la sustancia es el juego, funciona exactamente Escuchaba igual. testimonios que me llegó un poco a eso que vos decías, de personas, esto que decías, con buen poder adquisitivo, una familia estándar, por decirlo así, y que claro, estaban comiendo con la familia en la mesa y se iban al baño y apostaban en el baño en 2 minutos. Y capaz que ahí se le va X cantidad de plata y otro montón de cosas. Yo he llegado a tener pacientes que han estado jugando en el grupo de terapia. O sea, que están en el grupo de terapia y están en el casino online, por ejemplo. Ahora, personas que hoy tienen unos cuantos años de abstinencia y cuando recuerdan eso no lo pueden creer. ¿Cómo fue que lo hicieron? Y sí, porque vos te volvés un esclavo de la sustancia, en este caso el juego. ¿Te parece que esta adicción está subestimada en la población uruguaya? Como que no hay demasiado trabajo, no se le presta demasiada atención por una u otra característica que tiene en comparación con otras adicciones. Sí, es lo que te digo. Yo creo que hay que explicarle a la población, ¿sí? Hay que hacer lo mismo que se hizo con sustancias. Claro, Hay capaz que hace poner el tema 30 sobre años, 40 años que era más tabú, claro. Exacto, y hay que hablarlo, y hay que hablar de los riesgos, ¿sí? Tiene mucho riesgo. Y les voy a decir algo. Los jugadores rehabilitados, yo le digo jugadores, ellos lo saben con mucho respeto, los jugadores rehabilitados son los que más están preocupados por este tema. Son los que han ido a hablar al Parlamento con la Comisión Especial de Adicciones, que fue la que generó el proyecto. Conocen hasta dónde puede llegar. Son los que han ido a casinos a hablar con el director de casinos. Esos están muy, muy preocupados. Y sobre todo por los jóvenes. ¿Cómo es un tratamiento? Perdón, Mati, pero no, me interesa saber cómo es un tratamiento para la ludopatía. ¿Cómo se trabaja o cómo trabajan ustedes ahí, por ejemplo, en el clínicas con los jugadores? Te aclaro, en realidad el programa llega a todo el país. ¿Sí? Bien, el programa llega a todo el país. Digamos, está dividido en regionales. La regional sur es la que funciona en el hospital. Funciona en clínicas, está. ¿Sí? Bien. Después llegamos a todo el país porque tenemos grupos. Nosotros trabajamos en grupo. Ujú. ¿Sí? En adicciones se habla que el mejor trabajo, el mejor abordaje es el abordaje grupal. Como Alcohólicos Anónimos, como... Sí, Alcohólicos con la Anónimos. diferencia Ahí va. de que esos no son grupos terapéuticos en el sentido de que no pueden tener profesionales. No, claro, son grupos, digamos, de ayuda mutua, de alguna pero forma de decirlo. reconozcamos la gran labor que viene haciendo Sí, no, claro. hace muchísimos años y mucho antes del programa Jugadores Anónimos. Ujú. Es más, muchas personas que concurren a Jugadores Anónimos también van al programa. ¿Y cómo funciona el programa? Entonces, el programa tenemos una línea 0800, no sé si puedo decir todo el número. Sí, por claro. supuesto, ahora lo ponemos en el Zócalo. 8631, Ujú. que la persona se comunica y plantea, bueno, lo va a atender una colega, una psicóloga, sí, que le va a hacer una entrevista y bueno, y si la persona está interesada en entrar a un grupo terapéutico, bueno, va a coordinar con la persona de acuerdo a lo que esa persona disponga de tiempo y los cupos que pueda haber en el programa, a qué terapeuta se lo puede derivar. Bien. Hoy en día, más o menos, se puede compartir qué cantidad de gente hay concurriendo a los grupos terapéuticos que están acá en Montevideo. Mirá, nosotros tenemos en el programa, porque otra de las cosas que es una característica de adicciones, que fluctúa mucho la población, pero nosotros tenemos un promedio de 200 personas por mes. Nada en comparación con los 35.000, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo. No, sí. Pero estoy es seguro, algo. o al menos me pasa a mí, que me llama la atención incluso el número de 200 personas, y eso un poco a lo que decía Juli, como en general, lo creo yo, en la sociedad se subestima el problema. Sí, claro. Uno pensaría que o sea, no sé, Es o antes menos. por lo menos de ponerme a leer un poco el tema, uno pensaba que era algo mucho más chico en términos de problemática,
Asociado a los problemas y a los adolescentes, tenemos una pregunta en el chat que nos decían, en Argentina este problema ha quedado bastante expuesto también por el tema de influencers que hablamos. Nos preguntaban si a nivel de Uruguay y la gente que está trabajando el tema tienen contacto con gente de Argentina, con las acciones que se están promoviendo, sobre todo para intentar frenar que eso no llegue a la misma magnitud de Uruguay, ¿no? Si se está observando ese fenómeno. Bueno, yo creo que justamente, digo, por eso la ley, ¿no? Por eso quieren, y por eso también. El tema es que, a ver, la ley del juego online tiene media sanción y ahí quedado detenido. Que habilita a los casinos físicos a poder dar servicio de juego online. Claro, ya no sería solo Supermatch el juego online, sino que pasarían a ser también los juegos de casino. Uh-huh. Eso por un lado, eso está como congelado. Y bueno, y esta ley que les digo para tratar de regular, pero que por un lado regula, pero también abre la posibilidad de generar una campaña de concientización. La gente habla de vicio. Y eso no, a ver, el vicio primero es un criterio moral, es una religioso, con todo mi respeto, digo, dentro de la religión está muy bien, pero esa palabra no cabe dentro de la ciencia. En ciencia es una adicción, por lo tanto es un comportamiento que la persona no puede controlar. Y esa futura ley plantea estos dos aspectos. Por un lado, habilitar el juego online para los casinos físicos, y por otro, toda la cuestión más de prevención, de concientización. ¿Va atado una cosa a la otra? O sea, ¿entendés que si sale una legislación va a salir la otra? No sé, es más, capaz que sería preferible que primero saliera la reglamentación, ¿no? Claro, sí. Porque ahí hay algo también que yo te quería preguntar. Eso es lo que han dicho los españoles incluso. Bueno, hay un caso interesante en España, porque leía que aplicaron en el 2020 una norma muy estricta, con muchos controles sobre lo que es el juego online. Sin embargo, la empezaron a aplicar unos años después y ya la justicia revirtió parte de eso. Te quería preguntar, vos estás de un lado del mostrador, ¿cómo es el lobby de la industria del juego del otro lado? Porque eso también empieza a pesar a la hora que se analiza un proyecto de ley en el Parlamento. Imagino, decías, van los exjugadores, vas vos a plantear tu visión. Sí, a nosotros nos llamaron para preguntarnos qué nos parecía el proyecto. Y de hecho lo vieron incluso algunos jugadores porque coincidió y algunas cosas aportaron y la ley incluso los tomó, ¿no? Pero es muy complejo. ¿Por qué? Porque por un lado vos tenés una industria que genera divisas para el país. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí, por supuesto. Pero, ¿cómo hacemos para que eso no destruya a la sociedad? A diferencia de otras adicciones, el mercado o la industria que hay detrás o el dinero que mueve no es ilegal. O sea, genera, como decías vos, divisas para el país. Y además no se olviden que el Uruguay es uno de los pocos países del mundo en que los estados los juegos son del Estado. Claro, eso iba a decir, que eso nos permite tener acceso a algunos datos. Pero tú también lo dijiste, están tercerizados. Claro, sí. claro. Porque el Estado, por ejemplo, no puede hacer propaganda y las empresas tercerizadas sí. Claro. ¿Cuánto creen que se apuesta en Uruguay? Vos no nos digas, Grace. Querés tener el dato. ¿En qué? En términos del PIB, por ejemplo. ¿Cuánto del PIB uruguayo? Que el uruguayo son algo así como 700 mil. Sí, bueno, ¿qué porcentaje, por ejemplo, del PIB es de divisas de...? No, se juegan apuestas solamente las reguladas. No estamos contando todo lo online que dijimos que está por fuera de su mercado negro. No, cero con algo. O sea, más del 1% seguro. Es muy difícil. Yo te iba a tirar un 0,5. Y este dato a mí me impresionó muchísimo, que es cuánto es el negocio mundial de las apuestas. Acá ya no hablamos de Uruguay. Leía algunos datos. El negocio mundial de las apuestas es casi 1,5 veces el PIB de Uruguay. Y lo que es increíble es si tomamos la situación hoy y la llevamos a 2030, hablamos de esta cuestión, lo virtual está en pleno auge, va a ser más del doble del PIB de Uruguay en 2030, porque se pronostica que las empresas del sector prevén que va a crecer más del 40% el negocio de las apuestas en el mundo. Por eso estamos en un momento un poco clave en términos de la expansión y la regulación. Es complicado. Yo lo único que les digo, bueno, más o menos hará... Poquito antes de la pandemia empezó, porque a ver, en realidad nosotros, el programa tiene que ver con el convenio de casinos, ¿no? Y ahora también tenemos convenio con la Intendencia por la sala del parque. Pero en realidad
estamos dentro de los juegos de casino. El tema es que un poco antes de la pandemia empezaron a aparecer jugadores más jóvenes con el tema de el Supermatch. Ujú. ¿Sí? O sea, empezaron a recibir dentro del programa Jugadores más jóvenes, adolescentes. No, ahí jóvenes. más o menos estoy hablándote de personas de un promedio de 30 años. Bien. Claro. ¿Y qué decían? Porque en realidad nosotros nos enteramos por ellos, ¿sí? Nosotros no jugamos, o sea que no sabemos cómo funciona. Empezaron a venir y a decirnos que todo iba bien mientras tenían que ir a pagar al kiosquito. Claro. Porque iban una o dos veces, Cuando puedo, bueno, paso por, pero por ya acá. está. Pero cuando se convirtió en juego online, ahí empezaron a jugar y no pudieron parar. No había ningún tipo de control. Porque hoy el celular... No había ningún intermediario. Lo tenemos y hoy uno se levanta y mira el celular, se va a Es lo acostar y que antes de acostarse mira el celular. Es lo que te digo. Entonces, eso generaba una accesibilidad al juego que ellos traían como que era lo que había desatado el pasar. De ser un jugador, yo qué sé, social o problemático, que es cuando te jugás más de lo que podés, pero estás todavía como controlado, a un total descontrol, que es lo que llamamos ludopatía. Claro. Y hace cuestión de 3 años, porque a ver, yo siempre digo que lo que pasa en la clínica es el termómetro de la sociedad, ¿sí? Entonces, hace 2 o 3 años que nos llega la información de los adolescentes que estaban jugando. ¿Sí? ¿Y lo atan mucho a la pandemia ustedes? ¿O no? ¿O creen que hay una...? No, bueno, qué sé yo, nosotros en pandemia trabajamos, en realidad lo que nosotros sacamos de positivo de la pandemia, que empezamos a trabajar por Zoom. Bueno. Y eso después lo instrumentamos para poder llegar a todo el país. Claro, más llegado. La pandemia, qué sé yo, la pandemia en una época, por ejemplo, los casinos estuvieron cerrados. Sí. Ahora, también ahí tenés una diferencia, porque hay jugadores que no van a ir a una maquinita de barrio, Claro. por más que tengan la maquinita enfrente. No podrán dejar de entrar a un casino a jugar al slot, pero a una máquina de barrio no van a ir. Claro. O sea, tiene muchas puntas esto, muchas puntas. ¿Y qué pasa con la cultura uruguaya, el folclore uruguayo? ¿Qué tanto hay de cómo somos como sociedad, familiarmente? Nosotros hablábamos ahora al principio como esta cuestión de nuestras abuelas, de la quiniela, de la De la timba. de la timba, la tradición de la timba y esta viene cosa de Europa. De- Lo trajeron los que vinieron a forjar este país. España, Francia, Italia. Y coinciden los años con la historia que leíamos, años 30, años de auge del tema del sí. juego en Uruguay, es años de gran De inmigración. migración. Exacto. Y vos preguntabas algo, si había algo que tenía que ver el contexto. Como les digo, con los muchachos, con los adolescentes habría que investigar un poco, porque a nosotros nos llega la información de repente desde instituciones educativas, pero no nos han llegado de repente chicos tan chicos. ¿Me explico? El promedio de edad menor que tenemos anda en los 20 años. Claro. ¿Sí? Pero parecería que el problema está más abajo. Leía datos de Argentina que hablamos que está en auge, hasta hace unos años en general personas que trabajan de lo mismo cosas en Argentina decían que el promedio de las personas que iban para tratarse por ludopatía era en torno a 50 años y que ahora estaba en el promedio de los 20. O sea, Claro, Sí, claro. empezó a bajar. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas personas que van por juego tradicional. Claro, Por eso todavía. te digo, si los separás, bueno, vas a tener un promedio de edad de 50, capaz que en los juegos tradicionales, pero vas a tener un promedio de 20 con Supermatch y capaz que vas a tener un poco más entre los 35 el tema de los slots y hay que ver porque las mujeres piden menos ayuda que los hombres y se habla de que las mujeres juegan más a los slots que Sí. los hombres. Ay, sí, se dice que sí, pero las mujeres están mucho más estigmatizadas, ¿sí? Cuando un jugador juega el dinero que ganó trabajando. Cuando una mujer juega el dinero de su familia. Esa es la idea que hay
en torno al... Ahí ya hay como un... Y en eso que vos decías, por ejemplo, vuelvo a decir, habría que investigar, pero Sí, claro. yo les diría que en algo se va a reproducir. ¿Qué es lo que se encuentra? Por un lado, hay autores que hablan de un componente hereditario, porque es altísimo el número de jugadores que tienen a su vez familiares. O sea, tienen antecedentes, así Claro. como te pregunta el médico si tenés antecedentes de, ¿no? Sí, de el diabetes. corazón, de Bueno, hipertensión. así lo encontrás. Puede haber algo de socialización ahí también, ¿no? Si Pero creces en una casa de jugadores... Pero sumale a la socialización. O sea, hay jugadores que te cuentan de haber vivido como cuando eran niños, como algo natural, que la familia se reuniera y se pusieran a jugar por plata. Claro. Claro, ¿Entendés? eso es crianza también. O sea, las Sí. condiciones de crianza y a su vez, como te digo, el tema de los antecedentes familiares. ¿Qué sucede con la salud mental, no? ¿Qué sucede con la ansiedad, la depresión? Digo, como síntoma de esto, como consecuencia y también en qué vínculo de prevalencia para estas cuestiones. Bueno, ahí es lo que yo te decía. Para nosotros en la clínica lo vemos como las dos cosas. Por un lado, la ansiedad, suponete, ¿no? El tema de que hayas jugado y hayas perdido te va a generar toda una ansiedad que va a hacer que quieras recuperar, porque en la ludopatía está el tema de que quieren recuperar. Entonces, esa misma ansiedad, que ya raya hasta en desesperación, te va a llevar a que vuelvas a jugar para recuperar con lo que vas a perder, y es una cadena de nunca acabar. La depresión, bueno, una persona de repente que tenga problemas económicos, se deprime porque no puede salir adelante, va a jugar a ver si puede resolverlo, pero a su vez pierde y eso le genera más Causa y depresión. consecuencia. Ujú. Los suicidios, esto que está también como en lo popular, ¿no? O sea, se mató después de perder tanta plata en la timba, no sé qué. Sí. ¿Qué tanta incidencia tiene eso? Bueno, se habla que es una de las patologías que tiene mayor nivel Mirá. de suicidio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, ustedes vieron que no es un tema que se pueda difundir, digo, ¿no? Claro. No se puede hablar. Yo creo que por suerte no llegan al acto todos los que lo intentan. Pero vos sabés lo que es salir de un casino, por ejemplo, y haber perdido absolutamente todo y que lo tengas que ir y decírselo a la familia, porque la familia no tiene la menor idea que vos perdiste todo el patrimonio. Que se junta muchos temas tabú en la sociedad uruguaya. Suicidio, ludopatía y endeudamiento. Que en estos Sí. casos van todos de la mano y van conectados. Un país endeudado. Claro. Eso es un gran problema de los jugadores, ¿no? Que muchas veces entran en abstinencia y pueden tener incluso muchos años de abstinencia, pero a veces cuesta mucho recuperar el tema de cómo se sacan las deudas. Ujú, ujú. Bueno, muy bien. ¿Cómo? Perdón. No, Última. ¿Última? sí. ¿Vos tenías quieres? una pregunta o qué ibas a No, hacer? le iba a decir a Daisy Ah. muchas gracias y quería recordar el número de la línea gratuita, pero adelante. La Juli. última. ¿Cómo hacemos para tener un juego sano? Porque el juego en sí, ¿no? O sea, quitémosle la apuesta. ¿Cómo hacemos para promover una forma sana de jugar, de vincularnos con el juego? Bueno, yo te voy a hacer ¿Qué una pregunta? apuesta Se sacó los muy lentes, alta. Gracie, sí. Una apuesta muy alta. ¿Qué es lo que yo creo en eso? ¿Sí? Bueno, para que un jugador deje de jugar, le tenés que dar una vida que no requiera que juegue. Le tenés que dar una... Porque ¿entendés que son las condiciones de esa persona o su falta de habilidad para manejar ciertas cosas lo que hace que juegue? Dale una vida satisfactoria y nadie la va a arriesgar yendo a jugar. Pero es difícil. Sí, Bien. para nada fácil. Recordemos que si hay problemas con el juego o se necesita ayuda, la línea gratuita es el 0800 86 31 para comunicarse. Ahí está. Gracie, te agradecemos muchísimo. Estamos con Gracie Gómez, licenciada en Psicología, profesora de la Facultad de Medicina y coordinadora del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico, que funciona aquí en Montevideo en el Hospital de Clínicas, pero decíamos, está en todo el país. Sí, por suerte, como les digo, la pandemia nos dejó la sala Zoom
con las que ahora podemos llegar y realmente funcionan muy bien. Bien. Tanto los grupos presenciales como los virtuales. Bien, Gracie, muchísimas gracias por estos Gracias. minutos. Gracias Mancha. a ustedes y bueno, y bárbaro que difundan esto que se necesita, ¿sí? Bueno, Muchas gracias. muy bien. Por Nosotros favor. ya venimos. Viene Pablito Silva, Estrella de Mancha. el columnista estrella de Mancha.